Amados, estoy con un nuevo equipo, una nueva cámara y me tengo que acomodar un poco a esto, que es un tanto distinto a lo que tenía. Hoy día es la clase número 10 de la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Estamos en el capítulo 2 y vamos a ver del versículo 14 al 20. Antes de leer la palabra, si pudiéramos orar, cerrar los ojos, por favor. Y con un corazón agradecido, Señor, nos presentamos frente a ti con humildad, reconociendo nuestra absoluta dependencia del Espíritu Santo para que nos dé conocimiento, entendimiento y revelación de la palabra de Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por tu testimonio y por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Y gracias, Señor. Y en el nombre de Jesús, pedimos que todo lo que hagamos sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, Efesios 2, versículos 14 al 20, dice así: Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por eso, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Importante este pasaje. Él es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí el apóstol Pablo usa la imagen de una pared divisoria que en la tradición judía de siglos consideraba a la ley mosaica como un muro que los protegía y demarcaba como pueblo de Dios y los separaba de las otras naciones, los gentiles. Asimismo, esta alusión también comprende la pared o barrera que se alzaba en el templo en Jerusalén
entre el atrio de afuera y la parte interior, y que excluía a los gentiles, los no judíos. Incluso puede aplicarse al muro de separación entre hombres y mujeres judíos en las sinagogas, y aún al muro de separación entre ambos en el área del muro de los lamentos en la Jerusalén actual. Jesús en la cruz derribó la separación entre judíos y gentiles. Y en su cuerpo, su iglesia, no hay diferencia entre judío y gentil, ni entre hombre y mujer. En vez de conflicto y división, por medio de él hay paz. Lo que Pablo escribe aquí es algo de enorme significancia para judíos y gentiles, poniendo fin al conflicto existencial de siglos con la discriminación por una parte del judío hacia los gentiles y por otra de estos hacia los judíos, y que ha sido a veces en los siglos de manera total, completa y brutal. Jesucristo, afirman estas escrituras, derribó la división y de ambos pueblos hizo uno, su iglesia, que es su cuerpo, terminando así con las enemistades y las desigualdades. Así, en la epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículo 6, Pablo nos escribe: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y en esa misma carta a los Gálatas, en Gálatas 3:28, Pablo nos dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así, la igualdad en Cristo terminó con las diferencias de raza, nacionalidad, culturas, y eliminó las discriminaciones por razones de clase social y sexo. Y todo esto concuerda también con lo expresado por los profetas, como Pablo cita al profeta Oseas 2:23. Llamaré, hablando el Señor, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Eso aparece en Oseas 1:10 también. Por otra parte, respecto a esto, el apóstol Pablo escribe en su epístola a los Romanos, en el capítulo 10, y leo
del versículo 11 al 13. La Escritura dice: todo aquel que en Él cree no será defraudado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues de el mismo Señor, que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Y por último, puesto que nosotros, los gentiles, hemos sido injertados en el olivo de Israel, como se nos enseña en la Epístola a los Romanos, capítulo 11, en los versículos 13 al 24, debemos saber esto respecto al pueblo judío. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. 2 puntos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego, todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esto aparece en Romanos 11, versículos 25 al 29. Entonces, para los gentiles que han llegado a Cristo, los sentimientos de afecto y hermandad con el pueblo judío van a manifestarse, pues Cristo hizo uno de los dos, como nos dice el versículo 15 de Efesios, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Este es un beneficio manifiesto de la cruz, que es evidencia tanto en el interior del creyente, con amor hacia el judío, y en el exterior, la disposición a bendecir y proteger a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y a la nación de Israel, para que Dios tiene siempre evidencia de amor, para quienes sus promesas, su pacto, y para quienes, como dice la Escritura que hemos leído, son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. Y está haciendo referencia al pueblo judío primordialmente. La existencia misma de Israel
y el pueblo judío es demostración de la fidelidad de Dios, quien siempre cumple su parte, aunque la nación lo haya olvidado o rechazado a través de los siglos, aunque haya habido muchas veces en que se hayan rebelado contra el Dios de Israel, sin embargo, Él permanece fiel hacia ellos. Precioso, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por la sobrevivencia del pueblo judío y la restauración de Israel, nosotros podemos tener plena confianza que el Dios de Israel también nos ama, nos ha dado promesas, nos ha hecho partícipes de un nuevo pacto del Espíritu, y que todas sus promesas a nosotros a su iglesia, su cuerpo, son verdaderas, son fieles. En Él son sí y amén, puesto que fueron obtenidas también para nosotros los gentiles en la cruz, lugar donde derramó Jesús su sangre preciosa para redimirnos como pueblo suyo, santo y puro, y obtener nuestro acceso al pueblo de Dios, con quien ahora somos uno, tal como nos enseñan estas escrituras del libro de Efesios. Lo que Jesús hizo es eficaz, es precioso, es único. Como dice el versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Esto nos habla de unidad, de paz, de pertenencia, acceso, plena confianza, permanencia eterna. Son algunos de los efectos de la victoria de Jesús en la cruz del Calvario, tanto para judíos como para gentiles, quienes tenemos entrada al Padre Celestial por la fe en su Hijo Jesucristo. Por eso, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amados, esta es gran verdad de Dios para vuestras vidas. Vuestra ciudadanía está en los cielos, y ahora, acá, mientras estén en el cuerpo, sois miembros de la familia de Dios. Por eso,
Cuando vamos a Israel, si alguno de ustedes tiene ocasión de ir a Israel, va a existir en lo más profundo un gran testimonio de pertenencia. A mí yo sentí eso, soy de aquí. Sentimiento de amor por la tierra y su gente, el pueblo judío. Un conmovedor sentimiento de certeza de ser parte de lo que representa, como también de la historia. Caminando por donde caminó Jesús. Y certeza que vamos a estar con Él cuando venga a reinar y gobernar por 1000 años, después de la gran tribulación profetizada. Vamos a estar allí, en el mismo Jerusalén donde Él murió y resucitó por todos nosotros. Versículo 20 de Efesios dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo, quien nos compró con su sangre derramada en el Calvario. Es quien asimismo nos hizo parte de su cuerpo, su iglesia, su familia espiritual. Y puesto que pertenecemos a Él, somos propiedad suya. Él, como Dios, en quien reside la perfecta sabiduría de Dios, nos elige y nos pone en una congregación específica, una congregación que sea parte de su iglesia. Y esto, decisión de Jesús para con los suyos, los que han nacido de nuevo, de lo alto, del Espíritu de Dios. Esto aparece descrito en las Escrituras que leemos a continuación. Hechos capítulo 2, versículo 47 al final. Dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eclesía, iglesia, significa congregación del Mesías o asamblea del Mesías. Asimismo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 18, el apóstol Pablo escribe: pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Esta es una verdad importante por las implicancias que tiene con respecto a la responsabilidad del creyente de ser fiel en la iglesia en que lo puso Dios. Esa es la realidad. Jesucristo pone a los suyos en la congregación, en la iglesia que Él estima adecuada. Ahora sí, en los años se puede ver por sus frutos de vida que también habrá unos pocos que no fueron puestos allí por Dios, sino que son agentes
de destrucción, agentes de división, de discordia, plantados por Satanás para socavar la acción de las iglesias. Y la palabra de Dios nos enseña cómo reconocer a estas personas. Son gente crítica, negativa, sembrando dudas, levantando en ocasiones falsos testimonios, calumnias y toda obra de las tinieblas, muchas veces tratando de sembrar discordia entre hermanos. Y es allí donde los siervos de Dios, los pastores, deben entrar a actuar para proteger al rebaño del Señor. Y lo que generalmente va a ocurrir con esas clases de personas que penetran congregaciones, va a ocurrir lo siguiente. Primero, no van a permanecer mucho tiempo, como advierte el apóstol Juan. Esto aparece en 1 de Juan capítulo 2 y leo del versículo 18 al 19. Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. También podríamos decir que son como aves de paso, observando, pero nunca siendo parte, hasta que se van. Pues Dios no los puso allí, ni tampoco son de Jesús. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 65, el mismo Jesús dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Y en Mateo 15:13, Jesús, respondiendo, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Uno lo ve en los años. A Dios gracias que son pocos. Desarraigados. No tienen raíces en el cuerpo. O sea, son personas que están solo por un tiempo. Y como Jesús enseñó que por sus frutos los conoceréis, estos son algunos de los frutos que se observan. Por ejemplo, son contenciosos. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 11:16: con todo, si alguno quiere discutir, sepa que ni nosotros ni las iglesias de Dios tenemos tal costumbre. Bien claro. El apóstol Judas nos advierte que son los que dividen iglesias.
y lo puso de esta forma. Aparece en la epístola de Judas, versículos 17 al 19. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Viven sensualmente y no tienen al Espíritu. Es bastante parecido a cómo los describe el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 2, del versículo 9 al 22. Los que causan divisiones. Ahora, volviendo a la epístola a los Efesios, los fieles convertidos que son puestos por Dios en una congregación es para que sus vidas como seguidores de Jesús den mucho fruto con muchas obras de fe. Y para eso, lo crucial es su participación en la vida de la iglesia, para que allí sean edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y como podemos leer incluso el versículo 21, en Él, en Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bien importante entender. No es el azar, no es la coincidencia, no es decisión de hombres o mujeres, la pertenencia a una congregación específica, una iglesia, sino que a la luz de las Escrituras, claramente, es una decisión, es una elección y es una acción de Jesucristo, de ponernos en una iglesia para que podamos crecer espiritualmente y para que podamos dar fruto de obras de fe que Él ha preparado para que andemos en ellas. Muy importante, la pertenencia a una iglesia. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén. Amén.